viajar hoy parece rutina, pero en 1950 volar a Europa era un sueño reservado para muy pocos. En este video te mostraré cómo era esa aventura. Los aviones de hélice que rugían en el cielo, la elegancia de las cabinas donde se podía fumar y brindar con champaña, y las azafatas que parecían modelos de revista. También conocerás cuánto duraba el viaje, qué documentos necesitabas y quiénes eran los personajes capaces de costearlo, desde estrellas del cine mexicano hasta políticos de alto rango. Así que quédate, ponte cómodo porque lo que descubrirás te gustará. En aquella época, la aviación comercial en México apenas comenzaba a consolidarse como símbolo de modernidad y prestigio, como lo describen algunos periódicos de esos años de la Compañía Mexicana de Aviación. Nuestro país ya mantenía conexiones internacionales gracias a aerolíneas como Pan American, Iberia y KLM, que abrían rutas hacia Estados Unidos y Europa. Pero el trayecto no era nada sencillo. Un vuelo entre la Ciudad de México y Madrid requería varias escalas obligatorias en ciudades como Nueva York, La Habana o Lisboa, lo que convertía el viaje en una verdadera odisea. Y para que te des una idea de lo extraordinario que era volar en aquellos años, en 1949, un piloto mexicano, el capitán Javier Garagarza, realizó el primer vuelo transatlántico de nuestro país hacia Roma. La prensa lo describió como una hazaña, porque en ese tiempo cruzar el océano todavía se veía como un reto reservado solo a los más preparados. Si para un piloto profesional era algo digno de admiración, imagínate lo lejano que resultaba para una familia común siquiera pensar en subirse a un avión. Para dimensionar el contexto, el salario mínimo diario en 1950 rondaba los 5 pesos, de acuerdo con las estadísticas históricas de México del INEGI. Esto significa que un trabajador común ganaba al mes poco más de 150 pesos. Con esas cifras en mente, pensar en un boleto transatlántico de entre 4,000 a 7,000 pesos resulta casi impensable. Hablamos de entre 26 a 40 meses completos de sueldo, sin gastar un solo centavo en otra cosa. No es extraño, entonces, que los aeropuertos se convirtieran en puntos de atracción popular. De acuerdo con testimonios de la época, familias enteras acudían a mirar el despegue de aquellos enormes aviones de hélice, aunque jamás pudieran costear un asiento en ellos. Subirse a un avión en 1950 no era solo trasladarse de un lugar a otro, era entrar a un mundo de modernidad y lujo que pocos conocían. Los modelos más comunes en las rutas transatlánticas eran los Douglas DS-4 y, sobre todo, el elegante Lockheed Constellation, considerado una joya de la aviación de la época. Para llegar de México a Madrid había que armarse de paciencia. Entre escalas, reabastecimientos y esperas, el viaje podía durar fácilmente entre 20 y 24 horas. Dentro de la cabina, el ambiente era muy distinto al que conocemos hoy. Los asientos eran amplios, con suficiente espacio para estirar las piernas, y el silencio de los motores de hélice se mezclaba con el humo del tabaco. Sí, porque se podía fumar sin problema. Existían secciones para fumadores y no fumadores, aunque la realidad es que el humo terminaba por impregnar todo el avión. En los trayectos más largos, algunas aeronaves incluso ofrecían literas o camarotes improvisados, lo que hacía sentir a los pasajeros como si viajaran en un pequeño hotel suspendido en el aire. El servicio a bordo era un verdadero espectáculo. Según crónicas de la época, la comida se servía en vajilla de porcelana con cubiertos metálicos y copas de cristal. Nada de charolas de plástico ni botanas en bolsita. Aquí había menús de 3 tiempos, con carnes, pescados, ensaladas, postres e incluso caviar en algunas rutas.
todo acompañado de vino, champaña o café. Las azafatas, como se les llamaba entonces, eran parte del atractivo del vuelo. Con uniformes impecables, maquillaje perfecto y un trato amable, eran presentadas en la publicidad de las aerolíneas como representantes de elegancia y modernidad. Hablar del costo de volar en 1950 es hablar de una cifra que para la mayoría sonaba imposible. Para que te des una idea, con ese dinero de un solo boleto, pagabas varios meses la renta o hipoteca de tu casa, o inclusive cubrir más la quinta parte de un coche nuevo, como el Volkswagen Sedán que se empezaba a popularizar en el país. Ahora, si comparamos con los viajes dentro de México, la diferencia se vuelve todavía más clara. Un vuelo nacional, por ejemplo, de la Ciudad de México a Guadalajara o a Monterrey, rondaba entre 300 y 500 pesos. Ojo, chiquillos, no hay mucha información de los precios, pero sería un estimado a los boletines de prensa que observé. Así que sigamos. La mayoría de la gente prefería viajar en tren o en autobús, donde el boleto podía costar apenas 30 a 70 pesos. Dependía de los kilómetros y ciudades que querían ir. Incluso así, para una familia promedio, juntar ese dinero implicaba esfuerzo y planeación. Imagina vivir en Tijuana y tener que viajar de emergencia a la capital porque tu abuelita estaba enferma. Era necesario ahorrar durante semanas o meses, porque no cualquiera podía desembolsar esa cantidad de golpe. Por eso, los pasajeros que se subían a esos vuelos no eran cualquiera. Eran diplomáticos en misiones oficiales, empresarios con negocios en el extranjero, políticos de alto rango y, por supuesto, las estrellas de cine que marcaban la época dorada de México. Figuras como Pedro Infante, María Félix o Cantinflas cruzaban el Atlántico en esos aviones para presentarse en estrenos o filmaciones en Europa, y sus viajes aparecían en la prensa como noticia. Volar en 1950 no era tan cotidiano como hoy. Las rutas transatlánticas no salían todos los días. Muchas veces había apenas 2 o 3 vuelos por semana. Y la seguridad tampoco era la misma. Las turbulencias eran fuertes, los retrasos comunes y los accidentes lamentablemente más frecuentes. El Lockheed Constellation, ese avión elegante de 4 motores que parecía el símbolo de la modernidad, también quedó marcado por varios percances en los años 40 y 50. Aún así, viajar en avión tenía detalles curiosos que lo hacían especial. Por ejemplo, la aerolínea Iberia inauguró su primera ruta México-Madrid justo en 1950, conectando a los dos países de manera directa, aunque con escalas. Y había boletos que incluían pequeños souvenirs, postales, vajillas con el logo de la aerolínea o recuerdos de cortesía que hoy serían piezas de colección. Todo esto reforzaba la idea de que volar era algo exclusivo, una experiencia que se presumía tanto como el destino mismo. Lo sorprendente es cómo ha cambiado nuestra relación con los aviones. En 1950, volar a Europa era un privilegio reservado a la élite. Diplomáticos, artistas y empresarios que podían costear lo que equivalía a años de trabajo para la mayoría. Hoy, aunque sigue siendo caro, con meses de ahorro o a meses sin intereses, cada vez más personas pueden hacerlo. Lo que antes era símbolo de modernidad y estatus, hoy se ha vuelto parte de la rutina. Llegamos al aeropuerto, hacemos fila, nos quejamos del espacio o de que no hay wifi. Cuando hace apenas 70 años, la sola idea de subir a un avión era un sueño inalcanzable. Bueno, chiquillos, hasta aquí quedó el video, espero te haya gustado. Nos vemos en otra historia de antes.